Buenas tardes, un saludo para todos. Soy Jennifer Amengon Martínez y hoy estaré exponiendo el tema 10 de Economía Dominicana, titulado La economía entre 1935 y la Segunda Guerra Mundial. En él estaremos exponiendo puntos como son el fomento de la agricultura, el estímulo de la economía en la Segunda Guerra Mundial, los principales cultivos por área sembrada, situación de la producción de tabaco, un listado de las principales actividades de Trujillo, la fijación de precios de artículos de primera necesidad, el gobierno adquiere el Citibank y la fundación del Banco Reservas. Como primer punto de mi exposición tenemos el fomento de la agricultura en esta etapa de 1935 a la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que durante esta etapa quien regía en el poder como presidente era Trujillo, uno de los gobiernos más imponentes, más fuertes y medidas drásticas que existió en República Dominicana. De este punto podemos decir que explotó un sentimiento nacionalista y decidieron comprar todas las plantaciones de azúcar y refinerías pertenecientes a los Estados Unidos, a corporaciones de Estados Unidos. Creó un monopolio sobre la producción o el comercio de la sal, leche, cacao, tabaco, cemento, aseguradoras. También con la fuga de los que trabajaban en los azucareros, con la fuga de ellos durante la ocupación de Estados Unidos a República Dominicana, llegaron campesinos haitianos a trabajar en la zafra. En 1937 sus oficinas de inteligencia dijeron o emitieron que los haitianos estaban conspirando contra el gobierno, hecho que provocó que se tomara la decisión de asesinar a todos los haitianos, masacre que se llamó la masacre Perejil. Igual Dominicana sintió la necesidad de la mano de obra haitiana, por lo que permitió el ingreso de los haitianos con la condición que cuando se acabara la zafra se regresaran a su país y desocuparan el territorio nacional. También hay que decir que el presidente Trujillo y su familia se adueñaron prácticamente de todo el país, no existía empresas medianas o pequeñas. Él construyó carreteras para facilitar la exportación de los productos agropecuarios de sus haciendas, que comprendían la mitad de las tierras cultivadas del país. Compró todas las inversiones de Estados Unidos, haciendo una gala de espíritu nacionalista y adueñándose así de todas las fincas azucareras, convirtiéndose de esta manera en el único exportador de azúcar, utilizando a su favor los puertos, transporte marítimo y aéreo para dicha exportación. Para concluir este tema, la agricultura, podemos afirmar que la agricultura en esta etapa fue bastante buena, ya que los precios de las exportaciones crecieron favorablemente y gracias a la producción de azúcar, ya que el azúcar fue uno de los principales eslabones en el país en cuestión de la agricultura. Como segundo punto de mi exposición tenemos el estímulo de la economía durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial provocó un doble impacto en la economía de República Dominicana, hecho que ocurrió de 1939 al 1945. Se dice que tuvo un doble impacto, ya que el precio de las exportaciones subieron extraordinariamente gracias a la producción de azúcar. El Producto Nacional Bruto también subió. Las exportaciones que para el año 1935 al 1939 se habían mantenido en un monto, ya para el 1945, donde culminó la Segunda Guerra Mundial, casi se había triplicado el precio de las exportaciones y fue representado por la producción de azúcar y melaza. También otro impacto en la economía durante esta época de la Segunda Guerra Mundial es los intercambios comerciales
fueron extraordinarios. Desde el año 1938 a 1945 ya había una diferencia notable, el superávit en la cuenta comercial, es decir, el exceso de las exportaciones sobre las importaciones también aumentaron considerablemente. La balanza de una cuenta corriente excedía, o desde 1935, que contaba con 1.4 millones, ya para el 1945 contaba con 13,9 millones. O sea que hubo un cambio notable en la economía. También en el medio circulante, en aquella época, los dólares depositados en los bancos nacionales y que circulaban aumentaron de 1939 a 1945 en millones, y los ingresos fiscales aumentaron también. Este punto se puede concluir diciendo que durante la era de Trujillo la economía floreció, se acabó con la delincuencia, se redujo la pobreza, el país estaba bien armado, se pagó la deuda externa, y por eso muchos dominicanos recuerdan esta época con nostalgia. Como tercer punto de mi exposición tenemos los principales cultivos por área sembrada. En este punto, para decirle de forma abreviada, tenemos como principales cultivos que en esta época Trujillo construyó un monopolio en los productos de azúcar, sal, arroz, tabaco, café, y estos son los principales cultivos de esta época. Ahora les estaré hablando sobre el cuarto punto de mi exposición, basado en la situación de la producción de tabaco. Debido a que los ingresos de la economía dominicana dependían de la producción del azúcar enviada hacia el comercio exterior, así como de los productos agrícolas, de otros productos agrícolas enfatizados en el siglo XIX durante la dictadura de Lilis, así como otros productos como café, cacao y el tabaco. Estos fueron perdiendo fuerza y sufrieron una decadencia a cualquier shock externo. En el quinto punto tenemos el listado de las principales actividades de Trujillo. Este punto es un poco amplio, intentaré abreviarlo, sintetizando lo más importante. Tenemos que ya con Trujillo en el poder creó un aparato policial y militar especializado en la persecución, espionaje y el asesinato, desatando una represión contra todo aquel opositor de su gobierno. Lanzó una campaña de incentivo a la agricultura, creando monopolios personales en diversos rubros de la economía nacional, como fueron en el producto del arroz, la carne, la leche y la sal. También tenemos que en octubre de 1937 tuvo lugar uno de los acontecimientos más terribles durante la dictadura de Trujillo, que fue la masacre o la matanza de 10.000 a 12.000 haitianos en la región fronteriza del país. Por otro lado, tenemos que se asomó el egocentrismo de Trujillo y la ciudad la nombró ciudad Trujillo, y el pico más alto, que era el Pico Duarte, lo renombró Pico Trujillo. Ya los dominicanos y el resto del continente se imaginaba que él planeaba quedarse como gobernante del país durante el resto de su vida. Como ya habíamos mencionado antes, Trujillo y su familia se adueñaron prácticamente de todo el país. No existía empresa mediana ni pequeña que no fuera de la familia Trujillo. Creó carretera para facilitar la exportación de los productos agropecuarios de sus haciendas, que correspondían a la mitad de las tierras cultivadas del país. Compró todas las inversiones de los que pertenecían a los Estados Unidos, asomando un sentimiento nacionalista, adueñándose de esta manera de todas las fincas azucareras y convirtiéndose también en el único exportador de azúcar
utilizando o aprovechándose de los medios de transporte portuario, marítimo y aéreo para las exportaciones. También como aporte a este punto tenemos que en 1940, de acuerdo a la política de buena vecindad, Washington firmó un tratado con Trujillo donde renunciaba al control de sus aduanas, pasando este control totalmente a mando de la familia de Trujillo. También él, como presidente, aislado de Estados Unidos, a instancias de Estados Unidos, le declaró la guerra a Alemania e Italia, convirtiéndose en el único país que tomaba una decisión como esta. Como único caso en Latinoamérica, en la era de Trujillo, él permitió que otras personas gobernaran en el país, tipo una especie de presidente interino, mientras él todavía seguía gobernando en la nación. En 1940 se firma el Tratado Trujillo-Hull, desplazando el Tratado Dominicano-Americano, donde el país retoma el control de sus aduanas y recupera la capacidad de su endeudamiento. En los años siguientes se creó el Banco Agrícola y el Banco Central. Este último emitía la moneda nacional que sustituyó el dólar, que era la moneda que circulaba en aquel entonces en el país. También el tirano hizo varios negocios con el pago de la deuda externa, deuda que fue totalmente pagada cuando decretó que el Banco Reservas comprara una emisión de bonos al Estado. Para coronar este momento, en el 1947 se pagó la totalidad de la deuda externa, que en aquel momento era de 9 millones de dólares. También estimuló el desarrollo de la industria nacional e instaló plantas de calzado, vidrio, cemento, papel, pero la industria que más le llamaba la atención o que más le interesaba era la industria azucarera. El sexto punto es titulado La fijación de precios de productos de primera necesidad. Este punto les diré que bajo el contexto en que se produce una estocada a la Constitución de la República, esto da paso a la dictadura trujillista y que Trujillo empiece a tomar decisiones sobre la economía del país. Todo este proceso coincidió cuando se desata una crisis en los Estados Unidos, ya en etapa penetrante, lo cual produjo que la economía dominicana dependiera totalmente de la economía norteamericana de Estados Unidos. La dictadura trujillista aprovechó este momento para darle un cambio a la economía dominicana, reorganizarla bajo el contexto de una economía controlada por el Estado, cosa que favoreció a Trujillo y a su familia. Para concluir este punto, les diré que el país cayó en colapso como resultado de que la economía del país se manifestaba o era dirigida bajo criterios vicentinos y monárquicos que no correspondían como respuesta objetiva al desarrollo y a la dimensión de la Segunda Guerra Mundial. Bajo esta situación, el dictador sacó provecho e hizo varios negocios lucrativos con productos de primera necesidad, como fue con el monopolio de la leche, el monopolio de la sal, el dueño de la fábrica de cigarrillos y la fábrica de elaboración de aceite de maní. Como última intervención, les hablaré de forma unificada de los dos últimos puntos de mi exposición, que son el gobierno adquiere el National City Bank y la fundación del Banco Reservas. De este punto les digo que en el plano financiero el gobierno dominicano fue utilizado por Trujillo para lograr sus aspiraciones económicas y doblegar así el poder político. Como muestra de esto se dice que obviamente obtuvo beneficios con la adquisición de la sucursal del National City Bank, que después fue convertido en el Banco Reservas en 1941, y la creación del Banco Central en 1947, por lo que se dice que la década de 1940
ya la economía había dado beneficios y los excedentes obtenidos fueron utilizados por Trujillo para comprar el National City Bank, que fue convertido después en el Banco Reservas, y la Compañía Nacional de Electricidad. Hasta aquí llega mi exposición de este punto 10 y espero que haya sido de su agrado y de suma importancia para material de estudio personal y de retroalimentación para todos. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?